Oli, boli, ¿cómo se va? Bueno, en el video de hoy, como ven, vamos a hablar del difícil panorama internacional con el que estamos cerrando este 2023. Como verán, hay nuevo fondo, este, del festival pues no un festival, bueno, fue una exposición que hice con mis alumnos y para cambiarle un poco el giro, porque ya hay alguien que hace el clásico festival de las naciones o de los países, mejor dicho. Pues yo lo tomé sobre naciones sin estado. Entonces, como verán, son puras banderas de naciones sin estado. Es que tengo aquí. Bueno, pasando al tema. ¿Por qué existe un temor real de que tengamos un tercer gran enfrentamiento mundial? Mm, El gran detonante termina siendo el problema entre Israel y Palestina, ¿no? Esta, yo diría mal llamada guerra entre Hamas e Israel, y que más bien estamos viendo cuestiones muy delicadas. Estamos viendo ahorita en la Franja de Gaza, realmente es lo que estamos presenciando. Estamos hablando de más de 20.000 personas ya que han sido mandadas al más allá eh, en ataques tan salvajes, ¿no? Em, Bajo la absurda justificación de la autodefensa, ¿no? Y en general el panorama internacional dice, es que no nos queremos pelear, pero hay muchos hechos que te demuestran que sí, que muchos se están preparando para ello. Un primer punto importante de recordar es la ONU, ¿no? Recuerden que la ONU es dominada por los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que son China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Voy a hablar de los primeros 3, de los cuales, por cierto, tengo este video de mi otro canal, un canal donde hablo de cosas pues, más cotidianas, pero está este video de por qué Rusia, China y Estados Unidos no son países desarrollados. Son países con mucho dinero, pero no tienen las condiciones de un país desarrollado, que de hecho ya es un concepto actualmente muy cuestionado, el quién es desarrollado o no y qué debes tener para ser desarrollado, pero claramente ellos 3 no lo tienen. Yo a ellos 3 los suelo llamar pues que son los 3 grandes monstruos del mundo. Son muy parecidos. Lo mismo que hace uno, lo hace el otro. Son muy intervencionistas en cuanto a su política exterior. Les gusta tener injerencia en las decisiones de los países que lo rodean y han encontrado diferentes maneras de coercionar a sus vecinos y pues de salirse con la suya, obtener recursos. Por ejemplo, un tema va a ser el de Rusia y Ucrania. Voy a mencionar de una vez que eso pues básicamente fue un Texas, ¿no? Pues los mexicanos lo entendemos bien. ¿Qué pasó con Texas? Pues bueno, era un territorio poco poblado, poco considerado dentro de lo que en su momento fue la Nueva España, y se fue llenando de angloparlantes, de gente pues originaria de las 13 colonias recién independizadas, donde además era el único estado dentro del México recién nacido donde todavía era legal la esclavitud. Claramente ellos no tienen identidad con el resto del país, así como lo podemos ver todavía con los estados del norte, que no festejan igual las fiestas que nosotros y tienen pues, una gran influencia por parte de Estados Unidos. Y en general el país lo tiene pues ellos más porque están al lado. Entonces, con el tiempo pasó lo más lógico y es que ellos terminaron buscando su independencia para posteriormente adherirse a Estados Unidos, que es lo mismo que vemos en la parte oriental de Ucrania. Rusia fue llenando esta zona con rusoparlantes, con gente de origen ruso. También tengo este video donde hablo pues, del origen del conflicto entre ellos y que yo que conozco en general más que el promedio de las personas sobre la historia, bueno, sobre la historia en general y más que incluso algunos historiadores y la mayoría de los geógrafos sobre la historia de Europa del Este. Entonces, pues yo entiendo que claramente, así como nosotros entendemos, bueno, varios, no puedo decir que muchos ni la mayoría, pero muchos o varios mexicanos entendemos que Estados Unidos no es nuestro amigo, pues se entiende que Rusia no es amigo de Ucrania, que más bien siempre lo ve igual que los gringos a nosotros, pues lo ve como su patio trasero, lo ve como su área de influencia y pues el territorio que les están arrebatando, pues sí es un claro abuso por parte de Rusia y es
un plan llevado a cabo hace más de 50 años, ¿no? Incluso pues ni siquiera al inicio de la Guerra Fría, desde antes de la Guerra Fría, ¿no? Rusia fue obligando y sometiendo a los territorios que liberó del poder de esa es otra palabra que pues sabemos que hay vocablos que es mejor no mencionar, porque sí es muy claro qué videos tienen más vistas y otros que no llegan muy lejos justo por ese tipo de palabras. Pero todos los territorios de los que Rusia sacaba a estas personas, pues pasaban a formar parte de la Unión Soviética, no voluntariamente. Entonces, básicamente es lo que pasó pues en Ucrania, lo que pasó con Rusia y la Unión Soviética. Volviendo al tema de Israel, esto es el gran detonante, es un tema muy problemático. Israel sigue teniendo el apoyo incondicional de Estados Unidos. Esos 5 países que mencioné tienen algo llamado derecho de veto, que hasta el momento ha evitado que tengamos perdón, ahí sí se ve. Pero quién sabe eso si pueda mantenerse, porque muchos hemos miedo que esto se presente nuevamente. Mm, por justo el derecho de veto. Básicamente ahora sí Israel por fin perdió el apoyo de la ONU, el apoyo del panorama internacional, nunca tuvo el apoyo de la mayoría, pero tuvo el apoyo de los países con un mayor peso, ¿no? Sobre todo de los países que conforman la OTAN. Y eso pues, le da mucho valor, el hecho de tener pues, detrás de ti a la máxima potencia productora de armas. Y justo la pregunta es por qué Estados Unidos apoya tanto a Israel, ¿no? Se lo mencionaré en otro video, lo volveré a decir, que pues si pensamos en quiénes son los dueños de los grandes bancos del mundo, pues son de esa misma religión y origen étnico, el que son los israelitas. Bueno, los israelíes, perdón, que israelitas son los que vivían en el antiguo Israel, que se menciona en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los de hoy en día, su gentilicio pues, es israelíes. Y también tomando en cuenta que Israel es el máximo o de los máximos compradores de armas estadounidenses, pues entendemos por qué hay tanta buena relación entre ellos y tanta defensa de Estados Unidos. El punto es que si todos dicen, no, no nos vamos a pelear, Israel está abusando, eh, algunos presidentes, algunos países han roto relaciones con Israel, porque están viendo que esto se está presentando. Lo ha dicho el presidente de Brasil, Lula da Silva. Brasil parte de los BRICS. Lo ha dicho el presidente Gustavo Petro de Colombia. Yo entiendo que a muchos pues, les caen gordos porque son de izquierda, pero lo que han dicho pues, no es ninguna mentira, ¿no? Es lo que estamos viendo que está pasando en la Franja de Gaza. Pero Estados Unidos, a pesar de que la ONU hace llamamientos, a pesar de que Estados Unidos dice, sí, tenemos que ver, no podemos seguir viendo caer a gente inocente, mujeres, niños, que se habla que el número ya va más arriba de 8,000, los que han también sido enviados a otro plano, pero siempre al final Estados Unidos aplica su derecho de veto. Entonces, esto sigue, crece, 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 crece. ¿Cuáles son las maneras de que esto pare, el tema de Israel? Pues que lo obliguen al cese al fuego, pero estando Estados Unidos ahí en la ONU es muy difícil, que encuentren la manera de quitar a Benjamin Netanyahu del poder, o que como muchos apuestan, pues dejen que él lleve a cabo el plan, el cual, viendo las acciones y los rumores que hay de los expertos del tema, pues lo que ellos quieren es sacar a todos los palestinos de la Franja de Gaza y agenciarse nuevamente ese territorio debido a las riquezas, sobre todo en petróleo y gas natural, ¿no? Que nadie haga nada y dejen caer a los palestinos, pero eso se ve muy difícil. Entonces, de momento, insisto, ese es el gran detonante. Eh, los ataques siguen, muchos apuestan también a que Irán no va a atacar, y eso yo no lo creo imposible, pero de alguna manera además ya hablamos de una guerra regional, y también aquí somos muy hipócritas, son muy hipócritas muchos medios de comunicación en general a nivel mundial, ¿no? Incluso algunas televisoras europeas que yo considero muy objetivas, que sí te suelen contar ciertas cosas turbias, pero que ahí no te lo desmenuzan, ¿no? Que hablan porque sí, también esto no es bueno mencionarlo, pero que Irán está financiando a los grandes grupos que llevan a cabo
pero no hablan también de lo que hace Estados Unidos mediante la CIA. Los grupos de autodefensa, pero sí estamos viendo además que a Israel lo estamos viendo siendo atacado desde Líbano, desde Yemen, obviamente la resistencia en Gaza, las amenazas que existen desde Siria, desde Irak, que además Israel ya ha atacado desde el inicio de este conflicto, o desde este abuso que están cometiendo, ataca los dos principales aeropuertos de Siria, que Estados Unidos ha atacado posiciones en Irak, que Irán e Irak han atacado posiciones de Estados Unidos. Y también ahí hay una pregunta que es muy justa hacer y no pasar por alto. ¿Por qué Estados Unidos tiene bases militares en países como Siria e Irak? Si claramente no son países con los que se lleve bien y no tendría por qué hacerlo. Regresando a los tres monstruos, que esta parte se me olvidó mencionarla, quizás sí el peor de los tres es Estados Unidos, porque él no solo se, bueno, al momento, también China y Rusia han empezado a extender sus garras hacia África, pero a consecuencia también de que en África existe un gran descontento hacia el mundo occidental, sobre todo, no solo a Estados Unidos, principalmente en el norte de África, a Francia. Francia, mediante un proceso llamado neocolonialismo, que es que cuando ya no perteneces o ya a un otro país extranjero, ya no toma decisiones políticas sobre de ti, interviene mediante la economía. Entonces, como dependes de él económicamente, sigue interfiriendo pues, en las decisiones del país. Y muchos de los presidentes africanos que duraron mucho tiempo, incluso podemos llamar dictadores, tenían una formación francesa y una gran cercanía con la política francesa. Ese es un punto también no menor. Pero Estados Unidos es alguien que se la pasa alrededor del mundo. Rusia y China se han limitado a ser también muy agresivos, pero con su entorno cercano. Y los tres son iguales, solo que Estados Unidos, por ese pequeño detalle, parece un poco más incómodo, ¿no? Entonces, el tema de Gaza, pues es ese. Realmente no vemos un fin, no vemos un avance. Cada que hay una buena noticia recibimos otra mala y que parece encender más el panorama. Otro gran tema, pues, es el de Ucrania. La Unión Europea, Estados Unidos han declarado que si Rusia gana, y que todo parece indicar que Rusia va a ganar, muchos expertos hablan de que Ucrania no va a resistir el invierno, que ya no tiene soldados, ya no le están dando dinero, ya no le están dando este, pues herramientas para defenderse y va a caer. Y entonces cuando ves que los otros dicen es que si él cae nosotros corremos peligro y nos tenemos que defender, cuando ves que en Alemania nuevamente ponen servicio militar obligatorio, que hablan de una guerra defensiva, es un tema bravo, ¿no? Eh, Insisto, Rusia es quien es, pero lo están pique, y pique, y pique, y pique. Con Finlandia tienen un gran tema por la migración, como en su momento lo tuvieron con Polonia, sabe que Polonia con Bielorrusia, porque ellos acusan que estos países, este bloque comandado por Rusia, les hacen algo que ellos llaman guerra híbrida, que es mediante la intromisión de migrantes a sus territorios. De hecho, ellos, o sea, sí hay reportajes que hablan de este tema, que ellos les facilitan acercarse a la frontera de la Unión Europea para que entren y pues también los países escandinavos que han caído mucho en algunos indicadores sociales y ya se ha disparado cuestiones pues de inseguridad y de violencia, pues tiene que ver con los migrantes que han llegado. Y tristemente, ¿no? La migración es un tema muy difícil. También ahí está el video de migración. Es un tema muy complicado y es feo decir, no, es que los migrantes son los culpables. Irte de tu país no es sencillo, no es sencillo y no está bien criminalizarlos. Pero bueno, es un tema que existe con Rusia, es un tema en el cual esto lo están molesti y molesti. O sea, por un lado, no nos queremos pelear, vamos a llegar a la paz, tenemos que alcanzar un acuerdo que a los dos nos satisfaga. Y por el otro está, no, es que si él gana, nos vamos a ver amenazados, nos tenemos que defender. Y todo indica que Rusia ganará. No me agrada, listo, se me hace muy injusto lo que le han hecho a Ucrania, pero pues, es lo que a la luz de los hechos parece ocurrir. Otro conflicto, otro tema es el de Taiwán. Y los expertos del tema hablan de que es inminente un enfrentamiento y también dado el panorama, dado el gasto, es el momento justo para someter por fin al gobierno taiwanés. El tema de Taiwán es difícil, es un tema distinto al de Palestina,
al de Saharaui, ¿no? Esta bandera que ven aquí, que es casi igual a esta. Esta es la de Saharaui, la diferencia es el sol y la luna del Islam. La de acá justo es del Turquestán Oriental, la región noroccidental de China, donde viven los uigures, en Xinjiang, que también viven sometidos por el muy incisivo y agresivo gobierno chino. Em, sí, sí, aquí le tiramos a todos, ¿no? Este video, ojalá, ojalá no sea muy limitado y pueda llegar a personas que les interese el tema. Entonces, con Taiwán, por más que me gustaría decir que tiene la razón, es un tema complicado porque eh, el gobierno perdedor de la Revolución China fue el que se refugió en Taiwán y a partir de ahí obtuvo cierta autonomía y ha buscado siempre su independencia. Pero si buscamos, o sea, sí hubo una época en la que esa isla no perteneció a China, pero ya tiene mucho tiempo que sí lo es. Y donde, por ejemplo, cuando hablamos del tema de naciones sin Estado, que es un tema muy bravo, en el cual en otra plataforma, la plataforma morada, bueno, rosada, recibe muchos insultos hablando del tema de Venezuela y el Esequibo, porque es un territorio que, digo, desde antes de que Venezuela existiera, el concepto de Venezuela, la Venezuela actual, recordando que los españoles son quienes ponen esas fronteras. Desde antes que alcanzaran su independencia en el 19, con la batalla de Boyacá, que se independiza de la Gran Colombia, pues ese territorio ya lo habían reclamado los ingleses para lo que hoy es Guyana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de naciones sin Estado, como Saharaui, como Palestina, como el Turquestán Oriental, como Kurdistán, como Artsaj, aquí apelamos a cuestiones culturales. ¿Por qué no a cuestiones históricas? Porque hay territorios que históricamente han pertenecido a muchos países. Entonces, como digo, imagínense justo toda la zona donde está Kurdistán, la zona oriental de Turquía, norte de Siria, occidental de Irán, noroccidental de Irak. Esa zona le perteneció a los persas, lo que hoy es Irán, le perteneció al Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía. Estuvo bajo el mandato de diferentes califatos, de diferentes, se me va el nombre que tenían los gobiernos persas. Entonces, pues, históricamente lo van a pelear todos. Tendríamos al menos 5 países distintos que puedan pelear, incluyendo la nación sin Estado de Kurdistán. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Nunca. Por eso hay que apelar a cuestiones culturales. Y ahí es donde Taiwán parece no llevarlas de ganar. Me gustaría decir que sí, pero esto es un tema complicado. Otro frente muy cerca de Taiwán, el tema de las Coreas. Otra vez han empezado, sí, de hecho, nunca han firmado en sí la paz. Firmaron un alto al fuego y un armisticio, pero la paz no está firmada. Y otra vez entre ellos ha empezado a haber roces. Japón también, Japón otra vez está ahí, castigos económicos contra Rusia, limitar a sus empresarios. Y justo, por ejemplo, otro paréntesis, pues tiene que ver con el panorama y este pensamiento occidental, y muchos nos quejamos de hace 2 años. E insisto, ya saben, yo ya expresé mi opinión sobre China, Rusia, Estados Unidos. Pero es muy injusto que ahora, pues saben que en FIFA, en el COI, Comité Olímpico Internacional, desde hace mucho que los rusos están castigados. En el COI por otras cuestiones también hay de trampa. Pero a Rusia, que está vetada de la FIFA básicamente, y de la UEFA, pero ¿por qué Israel no? Listo, más de 20.000 caídos, más de 8.000 personas del sexo femenino y menores. Y no hay ningún castigo ni ninguna limitación. Otros países que ya es el sazón final, ya los mencionaré, pero ¿por qué Rusia sí y los demás no? Entonces, Japón otra vez está interviniendo, también está ahí provocando. Sabemos que Corea del Norte es un país muy nacionalista, muy agresivo, con una retórica muy violenta cuando hablan. Entonces, ya hablamos Israel, ya hablamos Rusia, ya hablamos Taiwán, ya hablamos Corea del Norte. O sea, son 4 frentes bravos. El gran detonante, insisto, es Israel. Eh, ¿Qué otro tema está ahí? Pues es que hay muchos conflictos. Por ejemplo, un actor que no mencionan es Kurdistán. Básicamente la región siria de Kurdistán llamada Rojava tiene una gran autonomía ahorita. En Siria podemos hablar de un estado fallido, muchos lo mencionan. Un estado fallido, pues es un país donde el cual el gobierno no cumple
no logra cumplir esta labor de albergar toda la estructura que gobierna, que pone las reglas, que hace valer los derechos humanos y garantías que se postulan en su constitución, en su Carta Magna, entonces no se hace cumplir la ley y se cae en un libertinaje, no anarquía. La anarquía es otra cosa, un paréntesis, la anarquía es un sistema en el cual no quiere ser ni ni autoridad, pero tampoco quiere ser obedecer. Se me va el nombre, el nombre más adecuado o técnico que se le suele dar. Opresor ni oprimido. No quiere ser opresor ni oprimido. Esa es la anarquía. Pero muchos no quieren anarquía, lo que quieren es libertinaje, que es hacer lo que a mí se me da mi gana, y cuando me quieres limitar, yo te digo que estás violentando mis derechos. Es lo que muchos hacen, muchos mal llamados anarquistas. Entonces, en Siria es lo que tenemos. Un estado fallido, apoyado mucho tiempo por Rusia, los rebeldes ahí apoyados por Estados Unidos, eso es clásico, y Rojava, pues una región ya casi independiente. También en Irán, el año pasado hubo muchos ataques por el asesinato de una mujer de origen kurdo, que murió después de haber sido aprendida, y de ahí empezó todo un conjunto de revueltas en Irán, y sobre todo en esa parte, pero es muy complicado pensar la que da el gobierno iraní, sobre todo por la cuestión religiosa, ¿no? También es triste que las religiones, como ya mencioné en otros videos, pues nos lleven a grandes conflictos. Se me va el nombre de la mujer, esta kurda que, bueno, añadiré que en paz descanse. Eh, pero Kurdistán está cerca de la región de Israel, es un país o una nación sin Estado que quiere tener su país soberano, que tiene que ofrecer, porque es una región rica en recursos mineros, básicamente petróleo. Entonces, bravo, bravo, es un actor que hay que tomar en cuenta. Otros conflictos, visto que ahí está el del Tigray, entre Etiopía y Eritrea, está siendo atacado desde hace 3 años. Está el conflicto bueno, creo que no son ni 3 años, son 4 ya. Se va a cumplir el conflicto de Etiopía con el Tigray. Está el problema de Sudán. Tanto el conflicto siempre ha existido entre la frontera de Sudán bueno, Sudán y Sudán del Sur, el tema de Darfur, las revueltas internas, añádanle los golpes de Estado que ha habido en África, Burkina Faso, Mali, Guinea, Níger recientemente. eh, Se me está yendo algún otro, no recuerdo si Gabón también cayó en ese, creo que Gabón no. Pero bueno, hay otro que se me va, también cayó en esa situación. Y que está confrontando con los otros países que siguen teniendo gobiernos pro-franceses. Eh, el tema interno de Europa con tantos migrantes, sobre todo Francia, llena de migrantes de origen árabe. Insisto, no es que los migrantes per se eh, sean malos, ellos solo buscan una mejor manera de vivir. Resultado también de que las potencias económicas limitan y someten a sus países mediante tratados muy abusivos. De esa información la pueden buscar aquí en la red sin ningún problema en esta plataforma y van a encontrar un montón de videos que te explican cómo las compañías de las grandes potencias económicas, como los gobiernos, sobre todo de Francia, ellos les compran sus recursos naturales muy baratos y eso impide que esos países se logren desarrollar. Por eso el Congo-Kinshasa, que es uno de los países más grandes del mundo, que es uno de los países con más recursos y recursos mineros del mundo. Igual ahora que fue lo de Níger, hablaban de que es de los principales exportadores de uranio, y no entiendes por qué son países tan pobres. Níger es de los 10 países más pobres del mundo. El Congo Kinshasa es de los 3 países más pobres del mundo. Entonces, a este panorama internacional hay que añadir lo de Venezuela, que sería la llave perfecta para que entonces sí las potencias occidentales pudieran entrar en Venezuela y tirar su gobierno. Que sí, hay de todo, hay opiniones encontradas, pero la mayoría, al menos de los que yo conozco, algún profesor me decía es que tú conoces a los que se van o a los que se quedan, pero sí el panorama general sí te habla de que es una situación muy negativa. No tan mala como nos lo hacen creer, pero sí es mala. Entonces, no sabría qué tan malo sería que entrara. Aunque siempre, como lo dijeron los mismos cubanos cuando Estados Unidos empezó a hacer guiños, si es que de estar así como estamos, a caer en las manos del monstruo, pues quizá estamos mejor, como ahora y como hemos estado desde el
60, 59, básicamente. Entonces, o sea, si tú ves toda, como dice un experto, un comunicador que suelo ver, si ves toda la fotografía, es un panorama muy álgido, muy bravo, eh, inestable, y así vamos a entrar al otro año. Taiwán, Rusia e Israel, ¿no? Taiwán, pues, algunos lo consideran inminente, ojalá no. Otro factor que nos hace temer que podamos estar a las puertas es los presidentes nacionalistas que las potencias han tenido y que en las dos grandes guerras las tuvimos, ¿no? Tuvimos este tipo de personajes. Ahorita tenemos, incluso en Estados Unidos, que es Estados Unidos, que tiene a Biden o a Biden y Anthony Blinken, que están ahí moviendo los hilos y que por un lado dicen, no, no queremos guerra, pero por otro vez que se la pasan ahí tomando decisiones que impiden alcanzar una paz. Eh, Netanyahu, de hecho ahí hay otra palabrita que no he mencionado, pero que le queda perfectamente al régimen de ese señor y que fue el motor de la Segunda Gran Guerra. Esto, claro que sí es. ¿Cuáles eran sus grandes características de esto? Un nacionalismo extremo. Perfectamente le queda. Tenemos también echarle la culpa de los problemas a los extranjeros. Perfectamente queda. Una cercanía con la iglesia que otros regímenes no tienen. Pues claro que le queda, ¿no? O sea, bueno, con su religión o sus creencias, pues, están atados totalmente a ellas. Eh, Tener mano dura, mucha cercanía con el ejército, pues claro que le queda, ¿no? Y tener aires expansionistas, agregaría yo. Estas 5 características las tiene Israel. Esto claramente le queda a ese señor y al régimen que tiene, la parte más conservadora del sionismo. El sionismo, que es esta parte del judaísmo, que habla de que pues los judíos tienen derecho a estar en la tierra histórica de Israel, porque ellos, algo que no he mencionado, mencioné en los otros 2 videos, hablando pues, de este tema del pre y de todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre hasta la fecha, esto de somos el pueblo elegido de Dios no lo dicen a la ligera, sí lo creen. No crean que es así como, ay, no, no, no. Ellos en su mente sí creen. A mí alguien me hizo un comentario donde decía, si tú hablas mal de Israel, te va a ir mal porque Dios te va a castigar. Y dije, bueno, este está loco. Pero porque ellos sí lo creen. Entonces, y otra cosa que desde hace mucho tiempo Israel está llevando a cabo y que hay videos, de hecho, si tú lo buscas así, el, ay, perdón, tú buscas el de Israel, vas a encontrar varios videos que te señalan cuáles son las características de esto, ¿no? Limitar el libre tránsito, tener diferencias, no poder participar en ciertas decisiones, no poder entrar a ciertos espacios, tener un pasaporte especial, todo eso lo tiene, como lo tenía Sudáfrica. Entonces, por eso es un gran problema, por eso en geografía política desde hace décadas considerábamos que esto podía ocasionar un conflicto en todo el planeta. No hallábamos cómo, decíamos, nada, no va a pasar, pero desgraciadamente ahorita ya vimos cómo. Añádanle los conflictos que ya les dije, desde los dos grandes hasta los demás que les mencioné, las crisis económicas. O sea, si en un futuro, desgraciadamente, hablamos de que esto sí ocurrió, de que en el año 2023, 2024 pasó esto, o dio inicio, o ya se marcó que sí estábamos ahí, una de las causas, una de las precuelas, va a ser la situación de la pandemia. Porque a partir de ahí vinieron justo situaciones económicas que dispararon otros problemas, como la migración. Entonces, es complicado. Les repito, ¿cómo es la manera, las 3 maneras que yo veo de que no escale más allá del conflicto regional que ya está en Israel? Pues, o que quiten a Netanyahu, o que los demás no hagan nada y dejen que los palestinos sean desplazados, pero eso se ve difícil. Es lo que muchos apuestan, pero yo no lo creo. O que logren alcanzar el alto al fuego, Estados Unidos deje de vetar las decisiones, que también se ve difícil. La opción A,
Tampoco es que sea muy sencilla, pero podría darse, ¿no? El mismo Estados Unidos, si ve que esto se puede dar, quizá evite el gran conflicto. Porque además, desde que empezó el tema con Ucrania, se hablaba del armamento ruso. Ya no les mencioné a los grandes gobernantes nacionalistas, ¿verdad? Está Netanyahu, Israel, está Biden, Blinken, Estados Unidos. Europa, pues Europa. Por ejemplo, la presidente de Italia, está Meloni, que ella también ya habló del apoyo incondicional a Israel, de que ya no se quiere meter en temas como la adhesión de Ucrania. Tenemos en Francia, pues ojalá no llegue esta señora Le Pen, que también ella es ultra conservadora y incluso habla de que quiere sacar a Francia de la Unión Europea. Francia y Alemania, los dos grandes motores de la Unión Europea, una crisis económica que está viviendo Alemania. Estados Unidos está endeudado hasta las mal, 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 mal. Y del otro lado, de lo que podemos hablar del bloque oriental, Víctor Orbán en Hungría, Lukashenko de Bielorrusia, Erdogan de Turquía. Turquía es un actor no menor, es un actor muy influyente. Él también apoya a muchos gobiernos africanos, interviene mucho en el mundo musulmán. Entonces Erdogan ya ha hablado abiertamente en contra de Israel. Ojo, eh, Irán dominado por el que viene siendo como el papa del chiismo islámico, ¿no? El Jomenei, más bien el ayatolá, Jomenei, no me recuerdo si se apellida así, Xi Jinping, Kim Jong-un, Putin, gente megalómana, gente ultranacionalista, y eso fue una de las semillas de la primera gran conflagración. Ojo con ese tema. Entonces, ojalá no pase, no es que queramos que pase, pero pues también por eso hay que analizarlo, hay que entender qué ocurre y pues si pasa en América Latina, yo creo, pero analizando lo que ha pasado en los dos grandes enfrentamientos, que también aquí habría problemas, no solo por Venezuela contra Guyana, por el polémico tema del Esequibo, sino por el agravamiento, esa palabra creo que no es lo más adecuada, no ni siquiera existe, pero porque se ahondaría, se agudizaría los problemas económicos y podríamos caer en enfrentamientos, en guerras civiles. Y mi gallo ahorita es Argentina, ¿no? En una semana ese señor le está poniendo una tunda a Argentina donde iba por la libertad y muchos le compraron el pato, la libertad nada más de los empresarios, porque la libertad de todos los demás ya dijo que él va a aplicar la fuerza en respuesta a la resistencia de la gente que salga a protestar a las calles. Bravo el tema, complicado. Y hay otros países que también andan por ahí, Panamá, Guatemala, últimamente han tenido pues situaciones complejas, Honduras, ¿no? Con Xiomara Castillo, de izquierda, pues, también hay algún país extranjero que podría entrar tratando de quitarla. El panorama internacional es un congal. Ojalá caiga la prudencia, permanezca estos países que saben que se van a ver arrastrados, porque si cayéramos en el escenario de la Unión Europea, bye, bye, adiós a la Unión Europea. Uno de los pilares de la Unión Europea es justo evitar esto, porque, porque saben que al caer en esto, sería el fin de ellos. Tendrían que orientar mucho gasto dentro de sí, se agudizarían sus problemas y se acabó. Entonces, estamos en un mundo que apunta, insisto, a la multipolaridad o a la bipolaridad. Los BRIC, en un escenario también donde los BRIC se van a agrandar, donde ya no solo son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son las 5 siglas que dan nombre a los BRICS. Se van a unir Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto y Nigeria. Y se iba a unir Argentina, pero con este señor loco pues no lo van a hacer. Y ellos tienen interés en que otros países se unan. De hecho, han invitado a México, pero México, para que vean que no está tan loco nuestro presidente, eh, pues no va a entrar. Claro que no. Imagínate que México dice, yo me voy a unir a los BRICS, al bloque opositor.
al gran monstruo que tengo arriba, ese gran monstruo agarra, te agarra con la garra y te deshace. Entonces, pues así es el panorama internacional. Ojalá no lleguemos a la gran conflagración, ojalá no escale, pero insisto, una frase que no he dicho, quería decir es, muchos hablaban ya de una Segunda Guerra Fría, y sí, claramente lo es, pero también este tema es muy caliente como para ser fría. O sea, tanta, pues, tanto líquido rojo que ha caído, tantos dimes y diretes, tantos enfrentamientos en los principales paneles internacionales como lo es la ONU. Es difícil, es difícil. Ojalá deje de caer gente de Palestina. Ojalá podamos alcanzar la paz. Ojalá no solo ellos, los otros 5 y muchos otros que tienen razón, pues logren su independencia por el bien de la gente, ¿no? Porque pues tú vivir dentro de un país como lo hace Saharaui, ¿no? Dentro de Marruecos, un país que no te quiere, que te subaja, que te persigue, no está chido, ¿no? Todos merecemos ser libres y por eso es que, insisto, aquí si lo vemos hay de todo. No es una cuestión religiosa, no es una cuestión que desde mi izquierda o desde una visión conservadora se defienda. Yo, como geógrafo y con una gran maestra de geografía política que tuve, la maestra Tobián, pues aprendí mucho de estos temas y también por eso mi preocupación al ver el panorama internacional, porque uno empieza a deducir, empieza a ver, porque por eso hay que saber el pasado para compararlo y cuando comparas esto con el pasado, es un tema muy complicado. En fin, pues gracias por llegar hasta acá. Ya saben, cualquier comentario es bienvenido, siempre con respeto y proponiendo el diálogo. Eh, Si no te gustan los animales o alguna especie en especial, pues no la dañes, simplemente déjala ahí. Si no le vas a ayudar, pues no seas un obstáculo. Tratemos todos los días de hacer el mundo un lugar mejor para vivir, de ser justos, de ser empáticos, de ser honestos. Pues nada, ¿no? Ojalá el 2024 traiga mejores cosas y no se cumpla nada de lo que algunos creemos que puede pasar, ¿no? Te deseo lo mejor hoy y siempre. Cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.